el día de hoy vamos a ver la lección número 2, de las cuales veremos el método de evaluación de los ratios de liquidez y de gestión. Para poder conocer un poco más sobre estos ratios, vamos a ver los ratios de liquidez y de gestión, vamos a ver casos prácticos y vamos a interpretarlos, de qué manera podemos interpretar cada resultado de estos indicadores. El ratio dice es la capacidad del negocio de satisfacer sus obligaciones a corto plazo. Para poder hallar este indicador hay fórmulas. Fórmulas realmente que ustedes lo van a poder encontrar en cualquier libro financiero. Ahora que tenemos la tecnología a la mano, que es el famoso Google, no, ustedes entran a Google y ponen ratios de liquidez y ahí les va a salir infinidades de fórmulas que ustedes lo van a poder coger, porque son fórmulas únicas que se utilizan para poder hallar este indicador. Entonces, es de más que yo les digo, memorícense las fórmulas. Pero lo vamos a comentar. Por ejemplo, tenemos la primera fórmula, que es la fórmula de liquidez corriente. Cuando queremos hallar la fórmula, el indicador de la liquidez corriente, porque a veces nos dice, esta fórmula está compuesta por el activo corriente dividido entre el pasivo corriente, ¿no? Entonces, nosotros cuando hemos visto los estados de situación financiera, habíamos visto de que estaba separado por activo, activo corriente, activo no corriente, pasivo, pasivo corriente y pasivo no corriente. Entonces, para poder hallar este indicador que dice liquidez corriente, ¿de dónde tendría que sacar la información? Del estado de situación financiera. El total del activo corriente le tendría que dividir entre el total del pasivo corriente. El otro indicador es el razón ácida, así se llama. ¿Cómo lo medimos acá? Acá también hay una fórmula. La fórmula es activo corriente, dentro del total activo corriente, restamos los inventarios, que vienen a ser las mercaderías que hay en el almacén, y también restamos servicios o contrataciones por anticipado que hayamos entregado a un tercero. Restando esas dos, hacemos la división entre el pasivo corriente. También, ¿de dónde sacamos esta información? Del estado de situación financiera. Toda esta información la sacamos del estado de situación financiera. Entonces, para apoyar este análisis de este ratio, se dice un estado de situación financiera y un estado de resultado. Son los dos estados que realmente las necesitamos para hallar los indicadores financieros. Sí es cierto, son 5. Estado de situación financiera, estado de resultado, estado de flujo de efectivo, estado de cambio de patrimonio neto y las notas contables. Pero son dos principales que utilizamos para poder encontrar los ratios financieros. Seguimos midiendo la liquidez de la empresa. Encontramos otra fórmula, la fórmula de liquidez absoluta. Esa es la que normalmente nos interesa, porque cuando nosotros tenemos que cumplir con una obligación a corto plazo, lo primero que hacemos es ver caja. ¿Cuánto de caja tengo? ¿No? Porque es el dinero que voy a necesitar para pagar mis obligaciones. Entonces, cuando yo quiero ver realmente mi liquidez absoluta, mi fórmula será efectivo y equivalente, lo dividimos entre el pasivo corriente. Al dividir ambos, encontramos el resultado, ¿no?, de cuánto de liquidez tenemos o cuánto de dinero disponemos para cumplir con nuestras obligaciones. La siguiente fórmula, el capital de trabajo. El capital de trabajo, según la forma de los ratios financieros, es activo corriente menos pasivo corriente. O sea, si alguien me dice, quiero saber cuánto es mi capital de trabajo de mi empresa, lo primero que hacemos es restar activo corriente menos pasivo corriente. Si se dan cuenta, en esta fórmula no entra el activo no corriente. Todo estamos hablando de corriente. Cuando hablamos de corriente, estamos hablando del lapso de un año. No estamos hablando de 2 años, de 3 años o 4 años, sino de un periodo, de un año. Primeramente, vamos a conocer el estado de situación financiera, que ya lo hemos venido viendo en las lecciones anteriores. Pero acá yo tengo
un estado de situación financiera. Acá. Por ejemplo, aquí tenemos un estado de situación financiera efectivo equivalente efectivo por 25.000, cuentas por cobrar comerciales 120.000, cuentas por cobrar diversas relacionadas 30.000, mercadería, que es inventarios, 280.000, servicios contratados por anticipado 10.000, total activo corriente 465.000. Al costado tenemos pasivo y patrimonio. Pasivo corriente, que está conformado por tributos y aportes al sistema de pensiones 20.000, remuneraciones y participaciones por pagar por 90.000, cuentas por pagar comerciales por 120.000 y cuentas por pagar a los accionistas y directorios y gerentes 15.000. Obligaciones financieras a corto plazo 80.000. De la misma forma tenemos en la parte de activo no corriente y patrimonio, ¿no? Vamos a hacer ejemplos de ratio de liquidez. Dice, el ratio de liquidez, en la fórmula habíamos hablado que era total activo corriente entre total pasivo corriente. Si nos damos cuenta, el activo corriente dice 465.000. Nos vamos al estado de situación financiera y vemos el total activo corriente, ¿no? ¿Cuánto nos salió? 465.000. Luego dividimos entre 325.000. Nos vamos al estado de situación financiera, buscamos el total pasivo corriente y acá está 325.000. ¿Ok? Dividimos, nos sale 1.43. Ese es el resultado. La empresa dice tiene la capacidad de pago para asumir sus compromisos a corto plazo. Me voy a centrar acá un ratito. Cuando nos hablan que tiene la capacidad de que el 1.43 me da un indicador que la empresa tiene la capacidad de cumplir con todas sus obligaciones a corto plazo, estamos hablando cuando la empresa asume prácticamente todo el activo corriente. O sea, que para poder cumplir, por ejemplo, sus obligaciones a corto plazo para pagar los impuestos, necesita vender lo que hay en el almacén. Necesita cobrar, porque si no cobra o no vende lo que está en el almacén, no va a poder cumplir. Pero según los estados de situación financiera, si es que se realiza la venta de la mercadería que está en el almacén, el cobro más el dinero que tenemos en el banco, sí cubrimos al 1.43. O sea que la empresa sí está en la capacidad de cumplir todas sus obligaciones. ¿Cuándo yo voy a saber que no está en la capacidad? Cuando el resultado sale menos de 1. Cuando el resultado sale de 1 para adelante, estamos hablando que la empresa está yendo muy bien. Está una administración razonable. Pero si aquí hubiera salido 0.8, 0.5, me hubiera dado cuenta, o nos hubiéramos dado cuenta que no tiene la capacidad para cubrir sus deudas a corto plazo. Acá estamos midiendo. Vamos al segundo ejemplo. Este es en función, ¿no? Cuando cogemos todo el activo corriente y cubrimos todo el pasivo no corriente. Ahora vamos a ver en el segundo ejemplo, la razón ácida. Aquí es un poquito más, te restringe. En la función ácida dice, ahora quiero que me veas la liquidez, pero sin contar el activo corriente, pero sin contar el inventario y sin contar los pagos a cuentas anticipados que le has entregado a terceros. Descuéntalos y con cuánto tienes de dinero y con cuánto vas a cubrir tus obligaciones, que es el pasivo corriente. Vamos a ver acá la fórmula. El ratio de ácido es 175.000. 175.000 dividido entre 325.000. Y la pregunta se deben de hacer, ¿de dónde salen los 175.000? Vamos acá, todos con calculadora, por favor. Vamos al estado de situación financiera. Nos colocamos en total activo corriente, 465.000
menos 280.000 menos 10.000, que es servicios contratados por anticipados. Resten, si ustedes restan, les va a salir 175.000. Ese 175.000, ¿no? Dividimos en 325.000 y nos sale 0.54. ¿Qué nos dice acá? Vamos a hablar. Dice, la empresa no tiene capacidad de pago, se considera caja en efectivo más cuentas por cobrar. Este ratio refleja un tiempo mucho menos que el ratio de liquidez. Es que decíamos hace un momento, en el ratio de liquidez hablábamos del total de los activos corrientes. En el ratio de razón ácida estamos hablando simplemente del dinero en efectivo que tenemos en la cuenta y de las cuentas por cobrar. Solo contamos con esas dos partidas para poder cumplir las obligaciones a corto plazo. Y seguimos analizando sobre la liquidez. Liquidez absoluta. Cuando hablamos de liquidez absoluta estamos hablando del dinero, solo del dinero, del efectivo que tiene la empresa. Vamos a ver la fórmula. La fórmula es, decíamos que era efectivo y equivalente dividido en 325.000. Vamos por acá. Nos vamos al estado de situación financiera para ver de dónde salen los 25.000. Nos vamos al estado de situación financiera, acá está, efectivo equivalente de 25.000. Solamente cuenta con 25.000 soles para cubrir una deuda de 325.000. Patrimonio, 325.000, 0.075. Este ratio explica la capacidad de pago en el momento o a la vista. Mejor dicho, no está en la capacidad para pagar con 25.000 soles en caja disponible. Tendamos pagar pues los tributos, mírense por favor el pasivo corriente que tenemos que pagar ahí, los tributos que son 20.000, las remuneraciones 90.000, la cuenta por pagar comerciales 120.000, la cuenta por pagar accionistas 15.000, las obligaciones financieras 80.000, o sea, no alcanzaría. La otro ejemplo, vamos a ver ahora cómo analizamos el capital. Vamos acá por favor, ejemplo. Dice que el capital de trabajo es el activo corriente menos el pasivo corriente. Acá no dividimos, sino restamos. ¿Cuánto es el capital de trabajo? 465.000 menos 325.000. El activo corriente es 465.000 y el pasivo corriente 325.000. ¿De dónde sacamos la información? Del estado de situación financiera. Restamos, nos sale 140.000. Dice, nos permite conocer la disponibilidad de dinero para operar nuestra actividad diaria por 140.000. Entonces, eso es analizar el índice de liquidez. Vamos viendo a través del activo corriente qué es lo que tenemos para poder cumplir con nuestras obligaciones a corto plazo, como habíamos mencionado, nuestros tributos, nuestros pagos de remuneraciones al personal, nuestras cuentas por pagar comerciales, nuestros pagos de préstamos bancarios y otros pagos que posiblemente puedan salir por ahí, ¿no? Entonces, así vamos midiendo, ¿no? ¿Qué tanto de dinero necesito para poder cubrir estas obligaciones? El siguiente indicador que nosotros revisamos para poder analizar, como ya hemos hablado, es el ratio de gestión. En el ratio de gestión, ¿no? En este ratio, lo primero que debemos de conocer, cuál es el efecto de las decisiones y las políticas seguidas por la empresa. Como les decía al inicio, las empresas tienen políticas en el área contable, políticas en la parte financiera, políticas administrativas. Todas estas políticas que se ponen a las empresas son políticas para gestionar. Pero como el gerente se da cuenta que esa política que se ha plasmado en esa empresa está funcionando. O sea, ¿cómo yo analizo? Entonces, ahí entra a tallar los indicadores de gestión. Primeramente vamos a ver
cómo se gestionó la rotación de existencia. Vamos a ver cuántas veces rotó la mercadería en el almacén, ¿ya? De repente el almacenista viene y me dice, no, en el almacén se ha rotado más de 100 veces. Ah, pero demuéstramelo. El gerente va a agarrarte, pásame al estado financiero, quiero revisar si realmente lo que me dice el jefe de almacén, me dice que ha rotado la mercadería 100 veces. Quiero ver si realmente en números, si es cierto. Entonces agarra el estado de situación financiera, aplica la fórmula y con base puede decir si es cierto o no es cierto lo que le dijo el jefe de almacén. Vamos a ver cuál es la fórmula que se aplica. Pero para hallar rotación de existencia necesitamos dos estados de situación financiera. Necesitamos el estado de situación financiera del año 1 y necesitamos el estado financiero del año 2. Si es que nosotros estamos analizando el año 2, podría ser el 2019, no voy a coger 2020, estamos en el año 2019, tendría que tener el estado de situación financiera del año 2018. Con esas dos yo podría gestionar. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos la información del costo de venta, el estado de resultados, lo dividimos entre el inventario inicial menos el inventario final. El inventario inicial, que es lo que ha quedado el 2018, cuánto de mercadería quedó en el almacén, lo restamos menos el inventario final, que cuánto quedó en el 2019, ¿no? Entonces, ¿cuánto quedó en el 2018 y cuánto quedó en el 2019? Porque en el 2018, lo que quedó en el 2018 viene a ser el inventario inicial del 2019. Y lo que quedó en el 2019, que viene a ser el inventario final del 2019, para el 2020 viene a ser el inventario inicial. Ahora queremos saber realmente cuál es el promedio que hemos comprado, ¿no? Ha rotado y se ha comprado. También podemos verlo. Eso se llama periodo promedio de existencia. ¿Cómo lo hacemos eso? Año promedio, otros lo van a conocer como año promedio. El año financiero. El año financiero estamos hablando de un año de 360 días. El año normalmente tiene 365 días. Pero cuando hablamos de indicadores y hablamos de finanzas, hablamos de 360 días. Ya, eso hay que tenerlo claro, 360 días. ¿Qué hacemos acá? Dividimos 360 días entre el periodo de las veces que ha rotado. Y ahí podemos saber cuántas veces, ¿no?, ahí se ha ido generando, ha ido ingresando mercadería al almacén. Esa es una política, la forma de conocer cómo se movió el inventario de la empresa. Normalmente, jóvenes, la política siempre es así. Si yo cobro a 30 días, pues tendré que pagar a 35 días. Eso es una lógica. Si yo cobro a 60 días, tendré que pagar a 65 días. No podría hacer así. No podría decir, cobro a 30 días y pago a 25 días. Vamos a ver la fórmula de cuentas por cobrar. También acá, por ejemplo, las cuentas por cobrar, acá vamos a utilizar las ventas al crédito. Porque las ventas al crédito son las que se cobran, las que se hacen cobranza a 30 y 60 días, no la ha contado. Pero en nuestro estado de resultado, aparecen las ventas totales, aparecen las ventas créditos y contado. Ahí no están separadas. Pero en las notas contables, por eso les decía que es uno de los estados financieros, en las notas contables ahí está la información. ¿Ya? Entonces, me voy a estado de resultado, veo mi venta por 100,000, ya, pero yo necesito la venta al crédito, no necesito la venta al contado, en este resultado está el total. Entonces me voy a las notas contables. En las notas contables está separadita. Venta al crédito tanto, venta al contado tanto. De ahí saco la información. Entonces la pongo ventas al crédito. Aquí también, de la misma forma, necesitamos dos estados de situación financiera. Necesitamos cuánto nos quedó, con cuánto iniciamos, mejor dicho, el año en cuentas por cobrar y cuánto fue el final del 2019 de las cuentas por cobrar. Aplicamos lo mismo, restamos y dividimos entre 2. Luego dividimos ventas
al crédito entre el resultado. Y nos sale cuántas veces no ha rotado las cobranzas. Igual sucede con la otra, que es las cuentas por pagar. Como se acaba, vuelvo a repetir que las cuentas por pagar siempre tienen que ser más a las cuentas de por cobrar. Cuando nosotros revisamos nuestro estado de resultados, no encontramos las compras al crédito. Solo encontramos dentro del costo, podemos hallar las fórmulas, porque ahí solamente sale el consumo. ¿De dónde encontramos esta información que dice compras al crédito? De las notas contables. Por eso dice que las notas contables son el anexo del estado de situación financiera y el estado de resultados. Las notas son los que te dan el detallado, ¿no? De ahí sacamos esa información. De la misma forma, ponemos acá las cuentas por pagar del año 1 menos la cuenta por pagar del año 2. Dividimos entre 2, nos sale cada cuántas veces hemos pagado, cada cuántos días es pagado. Pagué cada 35 días, ¿ok? ¿Y cuántas veces al año has pagado? ¿Qué tengo que hacer acá? Divido 360 días entre las rotaciones de cuentas por pagar. Esa es la forma de poder hallar, ¿no?, la gestión. A través, cómo estoy gestionando, lo vemos a través de los indicadores de gestión. El otro indicador que también utilizamos es la rotación de los activos. Cuando hablamos de activos, estamos hablando del total activo. El total activo, recordemos que está compuesto por el disponible, el dinero, el exigible, la cuenta por cobrar, lo realizable, lo que es la mercadería, y luego tenemos los activos fijos. ¿Cuántas veces rota? Y esto rota en función a las ventas. Mientras más vendo, mi dinero va a rotar más, mis cuentas por cobrar rota más, mi almacén rota y utilizo más activos. Entonces todo eso rota. Y también quiero ver cómo está rotando mis activos en función a mis ventas. Para eso nosotros tomamos las ventas que viene a ser del estado de resultados dividido entre total activos. Indica el rendimiento que se obtiene de los activos. Mientras más solvente sea, mejor, porque incrementa la rentabilidad. Exacto. Mientras más solvente sea, podemos utilizarlo mejor. Mientras más rota los activos, mientras más vendemos, rota los activos y es solvente, podemos tener más rentabilidad. Bueno, jóvenes, si nos damos cuenta, el indicador de liquidez, de gestión y rotación de activos realmente son importantes para la gerencia. Sí es cierto que la información la tienen las diferentes áreas, pero el gerente tiene que tener la capacidad también de conocer estos indicadores para que pueda él analizar y tomar una buena decisión. Las decisiones a veces son muy importantes porque de eso se va a ver la gestión de cada gerente. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente clase.